como decía el chiste, ¿no? Como dice el anestesista cuando se queda sin propofol, se acabó lo que se daba. ¿Querés hablar del caso de este momento de la Argentina? Sí. Y no es el regreso de la abogada que casi fue presa durante años en Brasil por un gesto racista que volvió hoy, sino otro caso que es realmente para alquilar barcones, ¿no? Sí, yo invito a partir de ahora a la gente vinculada al ámbito de la salud para que dé sus testimonios. A partir de esta historia que... Cuidando su identidad. Sí, obviamente, siempre vamos a cuidar su identidad. Anonimato Absoluto. Pero están al tanto, yo medio que me interioricé hoy, entre ayer y hoy, de la historia de la Propofest. Que obviamente, tiene mucho de color ese mote de Propofest, que es fiestas en donde se consumía propofol y también se consumía fentanilo. ¿Es el nombre periodístico, digamos, es un nombre que le ponen los medios o es un nombre que los propios integrantes le ponían a esos encuentros que tenían? Los medios que enseguida, sobre todo en Argentina, enseguida le encuentran el rótulo sensacionalista y queda así, ¿no? No había mucho misterio, era Propofest o Propogate. Como no fue algo político, quedó Propofest. Sí. Pero ¿por dónde arranca la historia? Me ciño a una crónica de La Nación, ¿no? Que cuenta el origen de este asunto, que es la muerte de Alejandro Salazar, un anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y que también era ex residente del Hospital Rivadavia, y que fue hallado muerto en su departamento el 20 de febrero pasado. Tenía más de un mes. Más de un mes, tenía 31 años. Y se presume, no tengo claro si ya es definitivo, que la causa de su muerte fue por una sobredosis de propofol y fentanilo, que son dos fármacos de uso anestésico intravenoso, según lo que han informado fuentes oficiales del caso. Fue hallado Alejandro Salazar con una vía conectada a su pie. Jorge, vos como médico, vas a seguir haciendo apuntes al pie constantemente sobre esta crónica. No terminé tercero, sapo, por favor. Bueno, como casi doctor, entonces claramente sabes mucho más que todos nosotros. Sí, sé lo mismo usted. Pero, por ejemplo, que te hallen con una vía conectada a tu pie, ¿no? Y elementos descartables para inyecciones, ¿no? ¿Es algo normal? Que te encuentren algo normal con una vía en el pie. También en otros países donde, porque por lo general, yo sé, vos lo has hablado varias veces, Sapo, la heroína, que es muy popular en Estados Unidos, en Latinoamérica nunca tuvo mucha andada. En otros países puede ser habitual que en el caso de una sobredosis te encuentren con una vía o con elementos de inyección descartable, porque la gente que consume ese tipo de drogas aprende cómo hacerse una vía, etcétera. Acá, en Latinoamérica, donde la heroína no es tan común y las drogas inyectables no son una cosa tan popular, y bueno, te habla de alguien que tiene un expertise médico, ¿no? Bien, perfecto, porque se hallaron también en su casa medicamentos anestésicos y ahí se inició una serie de averiguaciones sobre su origen, de dónde venían esos medicamentos, más allá de la muerte, y el rastreo de origen de frascos de fármacos hallados en su casa condujo hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y ahí la institución avanzó con un procedimiento interno e identificó a 2 médicos del área de anestesiología como presuntos implicados en el robo y la posterior distribución de las drogas, otras cosas, drogas que llegaron a manos de Alejandro Salazar, y hoy ambas personas están imputadas. Se abrió un sumario después de que se identificaran a los anestésicos para determinar responsabilidades, saber cómo habían salido las sustancias controladas del establecimiento, y estas 2 personas fueron apartadas de su cargo por robo de estupefacientes. Ese es el primer cargo que se les imputa. Se les impuso también la prohibición de contacto entre ellos, Hernán y Delfina, ¿no? Fini, me parece que ya le decimos. Y en Argentina, sobre todo, Fini ya es una persona que, de existir y bailando, estaría ya convocada por Marcelo Tinelli, porque rápidamente se volvió un personaje. Se volvió un personaje y empezaron a circular capturas de registros de sus redes sociales, de TikTok, las cosas que hacen en su vida cotidiana, desde el momento que le da de comer un perrito hasta cuando hace gimnasia. Pero en realidad
en el origen de esta historia paralela está que es una persona que suministraba medicamentos robados de un hospital, ¿no? Para los que están en la transmisión de YouTube, ¿hay alguna imagen? ¿Hay una imagen de Fini, por ejemplo? A ver si tenemos alguna imagen de Fini. O de Hernán, que es el otro. O de Hernán. Están Hernán y Fini. Sí, también de Hernán. Por lo pronto, Imágenes de ellos para verlos, saber cómo son. No cosifiquemos imputados. No, digo para saber de qué estamos hablando. por lo pronto lo que hay es un flujograma, al decir de Taroco, ¿no? ¿Se acuerdan de los flujogramas del caso Penades? Bueno, ya está circulando en redes, está circulando un audio del cual vamos a escuchar un fragmentito ahora, que es el que está generando todas las suspicacias y todo el morbo. Y también esta suerte de flujograma, donde muestra a cada uno de los protagonistas sus vínculos y también explica un poco las complejidades del caso. Y ahí aparece Tati, aparece Fini, aparece Hernán y otras personas más de esta historia. Ahí te lo paso, César, si querés tenerlo, por si lo podemos pasar. Pero sigo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué son el Propofol? Ahí tenés, el caso del Propofol. Esto es lo que está circulando hoy día en las redes en Argentina, ¿no? Con cada uno de los personajes, sus vínculos, y eventualmente cómo se fue llegando a lo que se conoce como la Propofest, que en realidad no es que eran mega fiestas donde gente consumía fentanilo y Propofol, pero sí había juntadas, según testimonios, de más de 2 personas, 3 personas, con gente que incluso oficiaba de cuidadores, ¿no? Para que no se pasaran de la raya. ¿Qué es el Propofol? Jorge, no sé si querés No. Bueno, y el fentanilo. El Propofol y el fentanilo son fármacos que se administran por vía intravenosa en distintos procedimientos médicos, como estudios endoscópicos, Nico. Y. ¿Por qué me decís? Porque vos sos muy de endoscopía. Pero ¿no? mi padre es gastroenterólogo, es endoscopista, claro. Pero te han hecho endoscopias. Sí, también. Por eso te digo. Estamos hablando de cosas diferentes, sapo. O sea, Estamos hablando de cosas diferentes. Si me gusta hablar de mi vida privada, menos quisiera hablar de cosas tan íntimas, literalmente. ¿A vos no tenés una endoscopía de ingreso oral, bucal? Sí, claro. Sí, está, bueno, perfecto. ¿Te anestesiaron? Sí. ¿Sí? ¿Con propo o con fenta? No sé, confiaba. Confiaba. Hay digamos, hay medicamentos de distinto origen y de distinto, ¿cómo decirlo? Como mecanismo. Me parece que ahí tenés 2 bien distintos. Algunos que tienen que ver más con, para hacerlo sencillo, ¿no? Dormirte, Sí. ¿no? Y otro que es la anestesia más fuerte, que es para que permanezcas en ese estado. Bueno, pero eso, la gente que piensa que el anestesista aprieta un botón y te duerme, no, es una mezcla de distintos medicamentos que tienen que ver con un estudio de tu organismo, cómo los agarra. No es un proceso de simplemente dormirte y quedarse esperando. El anestesista aprieta un botón y te duerme. No, mucha gente piensa que es con un medicamento, ponele, ¿no? Capaz que piensa que es con un medicamento específico. No, es un mix de muchas cosas distintas. Es un trabajo muy complicado, estresante. Ya podemos ponernos en modo de defender a la profesión médica, ¿no? Es una tarea muy difícil, sapo, con una mezcla de muchos medicamentos. Todo clarísimo, difícil. Jorge, por favor. Bueno, justamente, ¿no? La dosificación que se hace mediante bombas de infusión que regulan la cantidad suministrada según todas las múltiples variables clínicas que pueda haber. Nico, tu caso fue particular, ¿o? Y dale con la endoscopía de Nico. ¿A vos no te sacaron la vesícula también? Sí. Y bueno, ahí tenés. Me hicieron la LAPA. Y bueno, ahí la tenés. paroscopía. Otro detalle no es menor. Esto la gente ya lo sabe igual, ¿no? Muchos de estos medicamentos están muy controlados en los hospitales. Justamente para evitar lo que a veces ocurre frecuentemente, que es que desaparezcan algunos de estos medicamentos. Sí, sí. A mí yo recuerdo, tengo un buen recuerdo de cuando me anestesiaron. Tengo un buen recuerdo. Tengo un recuerdo de la previa, estaba hablando con un loco que se lo conté. Incluso sonó una canción de la previa, un loco que le gustaba el punk rock cantado por mujeres. Fue la última conversación que tuve con alguien. Después me durmieron. Y te despertás ahí como medio. Qué necesidad de despertarme, ¿no? No sé, Nico, ¿vos qué recordás? Si no recuerdo mal, ya que estás hablando tanto, creo que el endoscopista escuchaba el programa. creo recordarlo. Ah, sí. Sí, pero bueno, me estaba despertando. Y el otro recuerdo que tengo de otra intervención, no esa, es. Tampoco sé si lo terminé alucinando o no. El resultado es esto, ¿no?
A ver. Y ese brazo todo roto. Me estaban buscando algo. Ya lo hablamos esto. Sí, pero a ver, contá de vuelta, por favor. Nada, me estaban buscando algo que tenía dentro del brazo y no. Terminó siendo básicamente nada. Y entonces tengo un tajo de lado a lado que al santo botón. Sí. Pero cuando me estaba durmiendo, o sea, me preguntaron si me sentía bien, viste, el chequeo de ver cómo venís. Y tengo el recuerdo, pero no sé, ahí entra la duda de si es la alucinación o no. Que el anestesista se ponen a conversar con quien iba a hacer la operación a propósito de la noche que había tenido la previa y lo mal que estaba en ese momento. Y eso lo escuchaste. Lo escuché, pero ya sin capacidad de reaccionar, ¿viste? Como abrís los ojos y después ¡pum! Se te apaga la tele. Bueno, ese es el recuerdo que tengo del momento en el que me dormí. Por eso, hay un mundo ahí en el quirófano que es, digamos, es para hacer un podcast aparte. No como en otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, los periodistas, si vos fuera del aire, cuando se apaga la lucecita de que están al aire, si escuchás sus conversaciones sobre los políticos, sobre las figuras públicas del país, va a estar todo bien, va a estar todo legal, siempre normal. con respeto. No te va a llamar nunca la atención ese tipo de conversaciones. Nunca un improperio, nunca sobre nada. sus colegas, por ejemplo, también, no nada. Quizás. O los propios invitados que traen. Cuando viene un invitado a un programa periodístico y ese invitado después se va, los periodistas no hacen ningún tipo de comentario ni nada sobre los invitados. Pero ¿quién tiene más poder, un periodista o un anestesista? ¿Sobre quién? Sobre el otro. Y bueno, uno te duerme y controla tu vida por un tiempo, el otro es capaz de decir al aire una cosa que va a quedar sobre vos para el resto de tu vida. Exacto. ¿O no? Sí, por eso pregunto. Una administración indebida de estos medicamentos puede generar una depresión respiratoria severa conocida como apnea, que requiere asistencia ventilatoria inmediata. Bueno, al parecer lo que le sucedió a este anestesista fue que no tuvo asistencia ventilatoria inmediata y por ende falleció. Las especulaciones en torno a su muerte son variadas, pero ninguna bien fundada. ¿Te sacaron una bala, Nico? Preguntan en los mensajes. ¿Crece la idea? Yo no quise. ¿Crece la idea de que Nico se enfrentó con armas de fuego con alguien y tuvieron que sacarle una bala del brazo? Ni confirmo ni desmiento. Perfecto. Importante, ¿no? Como el hombre biónico, Nico. O sea, te encontraron ahí un superpoder, ¿no? Regeneración. Sí, algo así. Por eso. Bueno, básicamente, la gente igual lo sabe esto, ¿no? Pero dependiendo de cómo te administran la anestesia, existe chance de que se empiece a apagar tu cuerpo, entre comillas, ¿no? Y te puedes morir así. Sí, absolutamente. En estas fiestas igual. Todos los que tengan operaciones coordinadas, ¿no? No. Sí, claro. Estamos hablando de gente de uso absolutamente irresponsable de medicamentos hiper regulados y reglados. Pasa que en un quirófano vos vas a tener todo un equipo médico que te va a estar monitoreando y controlando para evitar ese tipo de situaciones. Si te da uno de estos medicamentos alguien en mano a mano, puede ser un desastre. Sí, en el caso de si te lo estás autoadministrando, la única persona que tiene conocimiento sobre eso está muy drogada como para poder hacer algo al respecto. Por ejemplo. Sí, a ver, bueno, Hernán y Fini se presentaron ante la justicia, fueron llevados a la justicia. Hernán prefirió no hacer declaraciones. Fini sí habló, pero fue muy elusiva en su relato y no dio elementos sustanciales para el objeto central de investigación, que es saber sobre lo que hacían ellos, que básicamente robar medicamentos y eventualmente vendérselos o dárselos a otras personas. El audio que está circulando en Argentina, que obviamente llegó a Uruguay. Todo esto lo podemos hacer porque es en Argentina, no es en Uruguay. Jamás haríamos esto. No, bueno, todo lo que acabo de leer está vinculado a notas del diario La Nación. O sea que uno me refiero al audio. El audio, mira, el audio, las citas que están haciendo medios argentinos de este audio, lo que tratan de evitar es dar apellidos de algunas personas mencionadas. Es un audio largo, muchos lo habrán escuchado ya, de 7 minutos, en donde esta persona cuenta sobre el episodio de la muerte de Alejandro Salazar y habla de las relaciones que había entre Salazar, esta muchacha Fini, otra muchacha que se llama Tati, que al parecer consumía diferentes sustancias con Fini. Es un audio. Y habría sido el nexo a partir del cual le llegaron
las sustancias a Salazar. A Salazar, exactamente. Ahí está, estamos viendo videos de Fini con un gatito. O sea, a ese nivel está el caso en Argentina, ¿no? Son virales los videos de ella con un gatito. Es un audio de una persona que habla y cuenta lo que le parece. Lo que le parece. Es muy tierno el video, quiero decirlo. Es muy tierno el video. Y esto es periodismo. Esto es periodismo. O sea, hay un audio circulando en WhatsApp de una persona que dice que los conoce y empieza a hablar de cómo fue el caso. Esto es el termómetro de la población. Vamos a escuchar lo que está escuchando la gente. Vamos a escuchar lo que escucha la gente. Y denle el valor de un audio de una persona que está grabando lo que ella entiende es este caso. ¿Qué valor tiene esta fuente? Hoy que pudiste meditar mucho sobre el valor de la fuente de información. No se guíen por esta fuente, guíense por otra información que les voy a leer después de escuchar este audio, pero simplemente para saber. ¿Te lo pasó la fuente del álbum también? No, creo que no tiene WhatsApp todavía. Si no lo chequearía. Vamos a escuchar ese fragmentito. Fini es anestesista R3 del italiano. Tati es R3 de anestesia del Rivadavia. Vean, ¿qué estás pensando? No, te estoy diciendo. Decime bien, porque si no yo no paro. Bueno, esta arranca la charla diciendo, bueno, vieron que Fini y Tati, desde que estamos en la facultad, porque son sus amigas de la facultad del Austral, se consumen tusi en sus día a día. Se ve que al principio eran fiestas electrónicas, que esto lo mencionó hoy, pero después era tipo, estaban quizá en un asado y ellas consumiendo tusi. Se ve que se entera que Fini está consumiendo propofol y fentanilo del italiano. Y no solo eso, sino que se roba el propofol y lo redistribuye. Entre ellos a Tati, del Rivadavia. Muy grave. Muy grave. Entre ellos a Tati del Rivadavia, ¿no? ¿Qué pasa? Tati, con el propofol que le da Fini, se lo comparte a un compañero de anestesia. El chabón se hace una infusión continua de fentanilo y propofol y se muere. Tipo, lo encuentran con una infusión continua de fentanilo y propofol en el cuarto, fallecido. Al amigo de Tati del Rivadavia, que todos los materiales, los insumos, eran tipo del italiano. Porque encima, con la bomba de infusión, que esto no tienen que saber qué es, pero es lo que utilizan para infundirse los anestésicos, era del italiano. Sí, además el material está catalogado. Sí, el material está catalogado todos. ¿Qué pasa? Las noticias no salen en ningún lado. No. Porque la sociedad de anestesio lo está tapando todo. Están cubriendo la noticia. O sea, falleció un residente del Rivadavia y nadie se enteró de nada. Tipo, no hay una noticia que diga, tipo, falleció tal persona. ¿Qué pasa? Fini ya venía consumiendo mucho y su COR, bueno, Mechi, italiano, hasta que vos diste la información, Sapo. Esto lo estaba cubriendo, ocultando la sociedad de hasta que de Argentina, hasta que vos lo estás destapando. Hasta que lo destapamos. A mí lo que me gusta del audio es cuando le dice a otra persona que está al lado, que no sabemos quién es, contame bien. O sea, ¿cuál es el valor de esto? La sociedad de anestesio lo está tapando todo. Tapando todo. Bueno, pero este es el audio. ¿Cómo no aparece en todas las portadas de los medios la muerte de un residente? Es porque lo están tapando todo. O sea, ¿cuál es el valor de esto? Bueno, porque ella lo que cuenta acá es todo esto otro que se está comentando por fuera de los medios, pero algunos medios están tomándolo también, que es las relaciones que había entre Fini, Tati, Hernán, el finado Alejandro. Más respeto, y otros nombres que aparecen que los medios no lo están poniendo porque ahí sí, son personas mencionadas que por ahora no han pasado ni por tribunales ni acá hay una por acusación de alguien que dice que consumía tusi. Lo que sí tenés es una persona que murió, que le encontraron que efectivamente estaba usando esto, que en realidad es de un hospital público y que lo terminaban utilizando para fines privados, y que se constató, por lo menos se ha declarado, la existencia de estas reuniones en las cuales utilizaban estas sustancias sacadas por la puerta trasera, llamémosle, de los hospitales públicos. Claro, ahora vamos a hablar sobre la Propofest propiamente dicha. Pero Tati, que es mencionada en este audio, habló y dio un testimonio. Esto es una nota que sale hoy en La Nación, que en una reunión cerrada, lejos de los tribunales, 2 semanas después de la muerte que abrió esta caja de Pandora, la muerte de Alejandro Salazar, bueno, ella dio un testimonio porque estaban investigando en el hospital justamente la desaparición de medicamentos, ¿no? Y en ese sentido, Tati fue convocada. Les leo, ¿no? Aparece el apellido de ella, ¿no? Leclerc, Tati Leclerc.
Dejó de ser solo una residente de anestesiología que cursa el tercer año en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, el sistema de salud porteño, para convertirse en la figura que conecta a partir de su propio relato las dos causas que hoy investiga la justicia: la muerte del anestesista Alejandro Salazar y la investigación por la sustracción del propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires. Leclerc no figura como imputada en ninguno de los expedientes, según pudo saber La Nación. Sin embargo, su testimonio quedó incorporado formalmente en una causa judicial y es el primero que vincula de manera directa a los protagonistas de ambas investigaciones, a Salazar y a Fini, a Delfina. Según consta en el documento de Tres Carillas, la residente fue convocada luego que su jefe directo manifestara su preocupación por una situación vinculada al consumo de sustancias, preocupación que había surgido de una manifestación previa de la propia profesional. Ese fue el motivo del encuentro, es decir, ni siquiera era por la muerte de Salazar, ¿no? Y ahí realizó un relato circunstanciado de su historial de consumo de sustancias, o sea que parte de lo que es el audio de que consumía fuerte de Tati, bueno, ella misma lo reconoció, había consumido drogas recreativas desde antes de su ingreso a la residencia médica en el 2023, también admitió el consumo de sustancias de uso quirúrgico como propofol, ketamina, fentanilo, midazolam, las cuales, según declaró, habrían sido obtenidas del Hospital Bernardino Rivadavia, donde se encontraba información, aunque consumidas fuera del ámbito institucional. Uno de los pasajes más relevantes del documento es aquel en que Tati se refiere a Alejandro Salazar, ¿no? el médico muerto. Según consta en el escrito, la médica explicó que ambos se conocían porque habían realizado la residencia en el Hospital Rivadavia y que mantenían una relación de amistad. Y en ese tramo, Tati manifestó haber consumido propofol junto a Salazar en una sola oportunidad. Aclaró que ese episodio ocurrió fuera del ámbito hospitalario y que no se trató de una práctica reiterada. Bueno, después siguió hablando de que había tenido otros encuentros, pero que no eran de más de 3 personas y siempre afuera del hospital. Y ahí menciona a Fini, con quien también había tenido algunos consumos circunstanciales. O sea que lentamente empiezan a aparecer elementos que le dan credibilidad a ese audio que está circulando. Te voy a leer un mensaje que mantenemos anonimato para la gente que nos mande mensaje. Dice: soy internista. Es bastante frecuente las adicciones a opiáceos entre los anestesistas. Llama la atención, no sé si es la exposición a gases anestésicos, el acceso fácil que te hacen más predisponentes. En cualquier caso, las adicciones entre los médicos son bastante frecuentes. Yo tengo las mías. Ajá. Hasta acá podemos decir que sería el caso de personal de la salud que tiene adicciones o consumo de sustancias. Podemos hablar de robo de materiales que están catalogados. Después hay una responsabilidad, yo qué sé, de los químicos farmacéuticos, de la administración de esos centros, donde tenés que catalogar las cosas y chequear que no se te vayan. Eso incluye la medicación. Pero lo que pasa es que la historia va un paso más allá de esto cuando ya se habla de fiestas donde llevaban estas cosas. Porque hasta acá es un caso de gente que trabaja en un hospital, se lleva sustancias y las consume y uno termina muerto. Hasta que hay que ver qué responsabilidad hay ahí, en fin. El tema es cuando ya entra el tema de las fiestas. La Propofest, la fiesta de Propofol, nota de La Nación también. Médicos y residentes consultados por La Nación mencionaron la existencia de las Propofest. O sea que no sé si los medios le ponen o ya ellos mismos, ¿no? Como se conocía en ese ámbito. Las fiestas organizadas por un pequeño grupo de anestesistas y residentes de anestesiología de distintos hospitales porteños, donde se suministraban insumos hospitaleros como propofol y fentanilo con fines recreativos. A su vez también en el ámbito médico comenzaron a circular audios y mensajes de WhatsApp, uno de ellos es donde se relatan presuntas prácticas irregulares vinculadas al uso de anestésicos fuera del ámbito asistencial. En los audios se afirma que un grupo de médicos, del que formaban parte gente del Rivadavia y del Italiano, hacían fiestas con bombas de infusión y había una persona encargada de ambucear, Jorge, cuando aparece la apnea. ¿Quién es el ambuceador? No me pongas en ese lugar de explicar las cosas que las voy a explicar mal, pero básicamente es el procedimiento para mantenerte con vida y que tiene que ver con porque una ventilación. Claro, pero es como el nombre es como los championes, viste que el champión en realidad la marca sería en definitiva zapatillas. Ajá. O zapatos. Sí. ¿No? El nombre viene del nombre comercial del aparato que se usa. Ah, perfecto. Bueno, ahí tenés. Por eso tenemos un médico en la sala, ¿no? Para que nos explique.
No. Lee que lo nos que- va a organizar esos. Lee lo que, esos encuentros lee lo que cuidados. dice la nota, que te lo explica mucho mejor de lo que yo te acabo No, de bueno, decir. pero ni siquiera lo explica la nota. Pues dice, es la encargada de embucear cuando aparecía la apnea. Que básicamente reanimarlo. Es ese procedimiento, ese aparato que te digo que tiene ese nombre comercial. Ahí está. Todo el material que usaban era del hospital. En otro tramo, uno de los interlocutores afirma que el fallecido había ido alguna vez a esas reuniones, aunque aclara que se trata de comentarios que circulan entre colegas. También se menciona que durante las jornadas con antidoping a las que se someten a los anestesistas, algunos presentaban certificados médicos falsos para no asistir al trabajo ese día. Las versiones escritas en estas comunicaciones privadas no cuentan por ahora con validación administrativa ni judicial, incluido este audio que escuchamos. Las fuentes judiciales que consultó La Nación aclararon que el expediente no acredita lo de la realización de fiestas sexuales. Esto está corriendo por los ámbitos de WhatsApp y eventualmente de los medios de comunicación, no está en la investigación formal. Hay Pero que ver bien qué fue eso exactamente, pero claro, una cosa es un caso circunscripto a gente del ámbito de hospitales que se lleva medicación y consume y al final uno termina con una sobredosis. Ahora cuando ya hablamos de fiestas donde se lleva estas cosas, se las da gente, hay como un grupo más coordinado donde uno te la administra y hay otro vigilando por la duda que te pase algo, ahí ya pasa a ser otra cosa como distinta, ¿no? Pasa a Porque ser un caso... El punto neurálgico es el hecho de que vos estés sacando sustancias de circulación restringida de un hospital, además un hospital público. Digamos, el problema está ahí, porque después si te olvidás de la parte del acceso a la sustancia, Sí. el hecho de que generes un encuentro recreativo más o menos cuidado, porque ahí hay que ver si la muerte de Salazar efectivamente estaba solo o había más gente, ¿no? O sea, hay que terminar de determinar eso, porque podría haber alguna responsabilidad extra, pero el hecho de vamos a encontrarnos, a drogarnos con la sustancia que sea, bajo una supervisión y responsabilidad propia, eso es una cuestión de la dimensión moral. El problema es que lo haces con una sustancia a la que no te debería llegar y que además es para otras personas en un hospital. No, yo pienso por el lado de que, me parece a mí, ¿no? Que es verdad que hay una dimensión moral. Para mí una cosa es que un médico que tiene una adicción, por ejemplo, ¿no? Esté consumiendo una sustancia que sustrae de un hospital. Para mí es un caso. Para mí ya estamos a otro nivel cuando la comparte con la gente de la sociedad y le dice, mirá, vení, son sustancias que son muy adictivas. Entonces ahí ya entras como en un tren que me parece como más de expansión del caso, ¿no? Me parece que cuando está circunscripto a gente de un hospital, me parece que tiene como un freno. Cuando ya hablamos de gente que lo lleva a fiestas y a personas que nunca tuvieron contacto con ninguna sustancia de estas, se las invita a consumirlas y probarlas y todo. Por más que entiendo que obviamente es mucho mejor hacerlo teniendo un médico al lado que no teniéndolo, porque el médico por lo menos, hay que ver en el estado en el que está ese médico, ¿no? Pero por lo menos tenés alguien que te está mirando. Yo qué sé, me parece que ahí ya hablas de otra cosa. Tampoco sé legalmente en Argentina cómo funciona eso. Si es lo mismo que vos sacaste una sustancia de un hospital y la consumiste vos, a que se la des a un tercero. No sé qué consecuencia. No sé si cambian algo, si te lo consideran como que es algo vinculado al narcotráfico o no. Bueno, no tengo idea de lo legal ahí. no es estupefaciente, que es la figura de la droga ilegal, tengo entendido, ¿no? Creo que ahora en este Entonces, momento están manejando una figura legal que es eso, que tiene que ver con la administración ilegal de drogas. O sea, cuando un médico te hace un procedimiento que no está regulado. Claro. Que no es lo mismo que si fuera una cosa vinculada al narcotráfico. Exactamente. Bueno, hasta ahí lo que podemos informarles sobre el caso de las Propofest. Olvidémonos del hecho de que estén robando sustancias de un hospital. Ajá. Ir a una fiesta donde en vez del DJ lo que tenés es un anestesista con poderes. No. ¿Qué opinan de esa instancia No, recreativa? he visto cosas raras como esto nunca. O sea, porque aparte es la no fiesta, porque la fiesta ¿Quién toca es hoy? Hoy algarabía. toca doctor Claro. Martínez. Porque acá hay gente, básicamente, cada una en su sillón ahí. Es grado vegetando. 4. Grado 5 mínimo, ¿no? Pero grado 5 hay pocos, no sé, deben tener la agenda más complicada. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? En otros países como Estados Unidos, mirás la crisis del fentanilo, y ahí lo que pasó, en parte, fue que es un país que tiene unas regulaciones muy laxas con ese tipo de fármacos opiáceos sintéticos,
Y los médicos te recetaban opiáceos para cualquier cosa, básicamente. Y estoy haciendo una generalización burda, pero tenían el opiáceo sintético muy, muy fácil los médicos. De receta fácil. Y la gente empezó a tener una adicción fuerte. Hay un lobby farmacéutico que está fuera de control en ese país, donde a los médicos, las empresas farmacéuticas que hacen este tipo de medicamentos, les hacen un lobby permanente para que receten más, para que se lo manden a la gente, para que recetes el mío y no el de otros. Y terminó en una crisis gigantesca, con muchísima gente adicta, y ves en la calle la gente que está con los efectos del fentanilo y no lo puedes creer, son zombies humanos que caminan por ahí, se arrastran. Y yo qué sé, ¿viste? Empezar a esas sustancias, alargarlas acá. Yo entiendo que el estereotipo, ¿cuál es? De que Latinoamérica es cocaína, ¿no? Acá la cocaína, la pasta base. Pasta base acá. Por el tema de costos, incluso. ¿Y por qué es lo que tenemos el acceso mucho más fácil? Y disponibilidad. Acá, justamente, siempre los sistemas de salud buscaron evitar eso, que los opiáceos dieran ese salto de que la gente empezara a consumirlos mucho más fuerte. Yo qué sé, me parece que es como dice el sapo, ¿no? Es una cosa que nunca se había visto. Hay un mensaje, lo puedo leer si quieren, que también habla de una cosa que está buena para analizarla. Dice: a pesar de ser en Argentina, si los drogadictos son chicos de bien, hay que ocultar todo. Si son indigentes, hay que enviarlos a Casa Valle. También es cierto que las alarmas que genera este tipo de casos siempre son distintos, ¿no? Porque hablamos de médicos, hablamos de gente de cierta clase social. Entonces, que se estuvieran drogando con estas sustancias no nos parece tan jodido. Si estuviéramos hablando de otra gente y estuviéramos hablando de pasta base, y bueno, capaz tienen que ir en cana todos. Hay una hipocresía ahí, el tipo de drogas, ¿no? Lo que tenés, las historias que tenés acá en Uruguay, incluso de faltantes de fentanilo o sustancias análogas, que pasa, existe, es que te dicen, los volúmenes son bajos, entonces por lo general se dan en los ambientes médicos. O sea, médicos e incluso de los anestesistas que saben... No da para generar un mercado. No da para generar un mercado ni ahí... porque escalar eso a un mercado, digamos, no están dadas las condiciones en Uruguay y no están dados los costos tampoco para hacerse de sumas importantes en el mercado ilegal. Entonces, como que estamos medio lejos, pero se ve que sigue habiendo, bueno, que esto salta en Argentina, quizás tengas algún caso menor acá en Uruguay, digamos, circunscripto a un momento determinado, pero no es una cosa... pandémica casi. Por ahí no tiene mucho que ver esto que le voy a leer ahora, pero me parece que puede estar bueno como para empezar a pensar algunas cosas, ¿no? No sé si vieron que en el diario El Observador, acá en Uruguay, apareció esta nota que se titula así: alarma por intentos de suicidio con medicamentos habilitados. Reportan casos de intoxicación con clonazepam, pero también paracetamol e ibuprofeno. Es una nota que hizo Leonardo Abercorn. No, y la nota lo que dice es que el 67% de los casos de intoxicación que atiende toxicología en clínicas se originan en las drogas que se venden en farmacias, algunas sin receta. Claro, pero la nota lo que apunta es a una preocupación por esos casos de intoxicación, pero el uso es no por un fin recreativo, sino para hacerse daño, intentos de suicidio, básicamente, que son unos números impactantes. Sí. Pero el uso de medicamentos en esos casos, como vos señalabas, algunos sin receta que pueden ser utilizados para eso. No es el mismo caso de desvíos para utilización con fines recreativos, que parecería ser la situación que estamos hablando. Claro, ahora cuando autorreferencialismo a full. Ahora cuando fui a este viaje en Europa, por ejemplo, en un momento quería conseguir ibuprofeno y me encontré con que tenía que tener receta o un médico para conseguirlo. Fíjense bien la diferencia de cómo manejan los medicamentos países, ¿no? En Estados Unidos vos vas a un supermercado y en el supermercado tenés una sección dedicada a la farmacia donde podés agarrar medicamentos así, ponerlos en el carrito, no te vas a encontrar con nadie que te hable ni te haga ninguna pregunta y pasas por caja, ¿no? En países como el nuestro, en Uruguay, bueno, en un supermercado difícil que te encuentres estos medicamentos, no hay, vamos a la farmacia y en la farmacia te vas a dar cuenta que medicamentos como el ibuprofeno también lo podés pedir así, hablas mínimamente con una persona, pero no tiene receta, vas tranquilo. Y por ahí un país en Europa, tenés que ir a la farmacia y además, si querés acceder a un ibuprofeno, tenés que ir con una receta de un médico. Entonces, este tipo de cosas se discuten, no sé, a nivel mundial, de qué tanto hay que acceder a cuáles medicamentos, cómo, de qué forma.
ahí hay algo que se puede discutir. No vamos a discutir acá el tema del fentanilo y la Propofes, porque me parece que es una realidad muy, muy distinta, ¿no? Bueno, pero a partir de la nota de Leo fue que salió la noticia de que el Ministerio de Salud Pública va a pedir receta para paracetamol de más de 500 miligramos. Eso lo dio subrayado, entiendo que sí, que en base a fuentes del Ministerio estaban evaluando, Ujú. sí. Por lo cual algo puede llegar a... ¿Qué pasa? Hay un olor medio fétido, ¿no? Digámoslo, sí. Viste que no lo dije al aire para evitar ese tipo de... Pero esto es Radio Verdad, Jorge. ¿no? Apareció de vuelta el olor fétido. Crisis de olor fétido y saneamiento en Pablo de María. Sí. Bueno, vamos a escuchar música. Hoy vamos a tener es un debate, es un intercambio, es una mesa. Pónganle el nombre que quieran. Viene el edil Diego Rodríguez, edil por Montevideo, del Partido Nacional. Y viene Graciela Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación de Cuidacoches. Lo comentamos acá hace unos días, lo hablamos al aire. Surgió la idea de la mesa al aire porque estaba escuchando a Diego Rodríguez. Exactamente. Diego Rodríguez está manejando un proyecto para prohibir el ejercicio de actividades de cuidacoches en la vía pública. Y Graciela Rodríguez representa a los cuidacoches y es de la postura de que hay que darle algún tipo de ingreso fijo a los cuidacoches, porque desarrollan un rol que entienden, no sé si esencial, pero necesario para la Intendencia de Montevideo. Está mal si lo vendo como debate una cuidacoche y el edil que quiere prohibirlos. No, para Bueno, nada. ahí tenés. Es así el planteo. Eso va a ser ahora un ratito. Sí, son dos posiciones que ninguna de las dos tiene, digamos, un consenso político claro, ¿no? Porque por un lado tenés a quien los quiere prohibir y por otro lado la posición de Graciela Rodríguez es que se regularice su situación al punto de que tengan una remuneración fija por parte de la Intendencia de Montevideo, que es una propuesta que no está discutiendo tampoco el sistema político. O sea, son dos expresiones minoritarias en los extremos, si se quiere. Hay que ver cómo se hace intercambio. Ahí está. Sí, viene Fernando Medina también. ¿Sapo? ¿Qué pasa? No, Nando agarró la encuesta. Libros de derecha versus libros de Sí, izquierda, no, viene no. con otra cosa. Viene con otra cosa. Más pensada para Nico Batalla. Para mí. Sí, una columna Sí. que le va a servir mucho a Nico Batalla. Pero antes de todo eso. Ahora decís. Y bueno, en los tiempos que están por los venir. tiempos que están por venir, bien. Pero antes, el Sapo los va a agasajar con una canción. ¿Qué traerá? ¿Será el cover polémico de una canción que les encanta? ¿Será ese artista de una banda que nos encanta a todos, pero que tiene un proyecto solista del que nadie conoce absolutamente nada? Sapo, todo tuyo. No es. Traté de encontrar una canción. Es temática, tiene que ver con este arranque. No encontré ninguna canción que hiciera alusión al Propofol. O que por lo menos yo recordara, ni al fentanilo. Seguramente haya muchas canciones alusivas al fentanilo creadas en los últimos años. Yo no conozco canciones que se crearon después del 2000. Así De que la tampoco- heroína hay 1000. De la heroína está lleno, pero no iba a meter una canción de heroína. Entonces metí una canción de algo que la propia Tati dijo que consumió en algún momento. Que es ketamina. Es placebo y la canción se llama Special K.